Vamos entonces a la palabra del Señor que está aquí en el Evangelio según San Juan. Ya lo voy a poner en pantalla. Evangelio según San Juan. Aquí está. Dice así el capítulo 20, versículo 1 en adelante. Vamos a leer hasta el número 10, del 1 al 10. Dice así el Señor, palabra que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Padre amado, en esta mañana pedimos que hables a nuestro corazón. Necesitamos comprender los asuntos bíblicos. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos hables, porque necesitamos oír el consejo divino, oír tu dulce voz, Señor. Por favor, permite que nuestra mente, nuestro intelecto, reciba la palabra del Señor y ésta pueda bajar al corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, este programa, esta enseñanza queda grabada en YouTube. Usted la puede buscar en YouTube, donde escriba allí Maná Planeta, y aparece la enseñanza del día de hoy. Tengo una cantidad de citas bíblicas para apoyar precisamente la enseñanza con base bíblica, pero no las voy a poner todas allí porque requiere de mucho tiempo y vamos con mucho material para entregar. Entonces le pido el favor que tenga usted paciencia, porque como dije al principio, no es la clásica predicación de la palabra de la resurrección y resucitó y gloria a Dios, aleluya, no. Este es un estudio bíblico profundo, así que vamos enseguida a entregarlo. Para los que escriben una carta, un mensaje, y comienza con la fecha del día, están declarando por la fe que Jesucristo nació hace aproximadamente 2024 años. Y que la historia se partió en dos desde que el niño Jesús nació en Belén. Pero sí, una gran parte de la vida del Salvador del mundo quedó registrada en esos 4 cronistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y algunos escritos de la época. Estamos aceptando que la historia mundial tiene 2 espacios, antes de Cristo y después de Cristo. Así también nuestra vida fue partida en 2. Desde el día que nos predicaron a Cristo y aceptamos, también se parte la historia de nuestra vida en 2. Algunos de nosotros no queremos acordarnos de la vida pasada. En la vigilia pasada analizamos algunos aspectos de la captura, del juicio, de la acusación y de la muerte del Señor y su sepultura. Hoy vamos a ver la importancia de la resurrección para los creyentes. Y la pregunta que yo me hago, mis queridos hermanos, es: ¿qué hubiera sido de nosotros si el Señor no hubiera resucitado? Con toda seguridad, ni siquiera estaríamos aquí reunidos el día de hoy. Ni siquiera nos estaríamos congregando, porque si no hubiera resucitado el Señor, todo se hubiera caído. Hubiera sido una farsa, hubiera sido una falsa promesa, y no estaríamos nosotros tan enamorados del Señor, ni esperando su venida, ni esperando nuestra resurrección.
pero gracias a Dios ha resucitado. Ahora, ¿qué tan importante fue esa misma resurrección? No para nosotros, no para la iglesia, sino para el mismo Señor Jesucristo como testimonio. Su resurrección vino a demostrar que no era un engañador, como lo quisieron hacer saber a Pilatos. ¿Recuerdan cuando estudiamos Pilatos? Que decían, ¿de qué lo acusan? Es un engañador. Jesús siempre dijo la verdad, y si él no lo hubiera hecho así, no tendría el respaldo del Padre para hacer los milagros y las señales que hizo. Si Jesús no hubiera sido correcto en todas las áreas de su vida y hubiera dicho la verdad, pues no tendría respaldo del cielo, por supuesto. En cada enseñanza Jesús les decía a sus discípulos, me van a matar, pero tranquilos, porque voy a resucitar. Ahora, ¿qué pensarían los discípulos cuando oían hablar a él de esa manera? A su líder espiritual, a quien veían resucitar a personas de las tumbas, a quien veía sanar a los enfermos, sanar, libertar a los endemoniados. Él mismo decía, me van a matar, pero tranquilos que voy a resucitar. ¿Qué pensamientos pasarían por los discípulos que eran de carne y hueso, como usted y yo? Ahora, si Cristo no hubiera resucitado, tal como lo anunció tantas veces, entonces también hubieran sido puestas en tela de juicio todas las enseñanzas, las bienaventuranzas, cada parábola. Hubieran dicho, no, sí era un engañador. Si Cristo no hubiera resucitado, tal como había anunciado tantas veces, entonces tendríamos que admitir que la decisión del tribunal que lo juzgó tenía razón, que había hablado blasfemia cuando dijo que era hijo de Dios, y nosotros tendríamos razón también para condenarle. Pero Mateo 26, 63, 65. Voy a colocarlo aquí en pantalla. Mateo 23, 66. Mateo 26. Espera un momento. Confirmo aquí la palabra porque tengo un enredo. Mateo 26, 63, 65. Que me llamó la atención que era 63. Dice así la escritura del Señor. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús no podía negar, para salir del afán del juicio que le estaban haciendo. Él había podido decir sí, tranquilamente, o había podido decir no, pero él no podía negar lo que él venía a hacer, la importancia de lo que él venía a hacer. Ahora, ¿qué contestaron ellos? Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es digno de muerte. Ahora, Jesús fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Ya lo vimos en el primer punto de la importancia de haber demostrado que no era un engañador. Ahora, por la resurrección de los muertos, ahora él es declarado Hijo de Dios. A partir del momento, todos los sermones públicos de Pedro le vemos presentándolo como testigo de la resurrección de Jesús y acusando a los judíos de haber dado muerte al Mesías auténtico, al que Dios había levantado de los muertos. Y a mí esto me parece muy especial, me parece muy puntual, que el Señor haya mostrado esto a través de la resurrección. También se encargaron de mostrar la respuesta que Dios dio a la maldad humana, que ellos no entendieron lo que iba a pasar. En Hechos 13, 32 dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces son palabras de los discípulos dando testimonio de lo que ellos habían hecho
para llevarlos a un arrepentimiento, de lo que los judíos hicieron, de lo que los romanos hicieron para llevarlos a un arrepentimiento. Ya sabemos, ya hemos escuchado en el libro de Hechos de los Apóstoles cómo los apóstoles citaron varias veces el Salmo número 2. Por un lado, vieron en la muerte de Jesús que se había cumplido aquella unión que el salmista había profetizado y que tendría lugar entre el pueblo y los gobernantes para rechazar al Hijo de Dios. ¿Cuál unión? Entre Roma y los judíos. Entonces, en Hechos de los Apóstoles 4:24, lo voy a colocar aquí, Hechos 4:24, y lo leemos todos porque es bien importante este texto bíblico, y dice así: y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que esto suceda. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de Jesús. Aquí vemos el énfasis, aquí vemos el poder de Dios, aquí vemos el derramamiento del Espíritu de Dios sobre un grupo de personas que son testigos de haber verificado la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, es bien importante también que nosotros podamos decir que por medio de la resurrección Dios puso su firma de aprobación, aclarando que Jesús era realmente su Hijo. O sea, el sello que Dios pone sobre su Hijo Jesucristo para confirmar que Él es el Hijo de Dios es la resurrección. Por eso la importancia de la resurrección, no solo para el Señor Jesús, no solo para la iglesia, sino para nosotros también. En Romanos 1:4 dice: fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. Entonces, vamos a seguir aquí mirando la importancia de la resurrección para el Evangelio. Si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, el Evangelio no existiría, mis queridos hermanos. No habría Nuevo Testamento, no habrían iglesias cristianas evangélicas, no habría nada, absolutamente. Habría una religión vacía, sin nada. Pero Cristo resucitó de entre los muertos, dándole vida no solamente a los pecadores, sino también al propio Evangelio. No hay ninguna noticia que anunciar si no hubiera resucitado el Señor. Veamos cómo la resurrección de Jesús afecta a las grandes doctrinas del Evangelio. Primero, la resurrección se convierte en la base de la justificación. O sea, si Cristo no resucita, nosotros no hubiéramos sido justificados ante Dios. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si Él no resucita, usted y yo estaríamos condenados al infierno y no tendríamos ninguna oportunidad de justificarnos delante de Dios. He allí la exactitud del Evangelio, la prueba de la congruencia del Evangelio y de cómo el Señor tenía planeado absolutamente todo. Ya vimos que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, quedaba poco tiempo para poderlo sepultar y no tirarlo a una fosa común o dejarlo allí que se lo comieran las fieras, porque faltaba poco tiempo para que la gente bajara los brazos y no hicieran absolutamente nada, porque empezaba la Pascua y empezaba el sábado. Pero Dios tenía dispuesto allí, cerca del lugar donde el Señor murió, un huerto, y en ese huerto una tumba sin estrenar para que se cumpliera la Escritura. Es decir, Dios ha dispuesto de todo. La pregunta es: ¿por qué te afanas? ¿Por qué te angustias?
¿por qué te deprimes? Si Dios ha dispuesto absolutamente todo para que todo camine conforme al propósito de Dios. Entonces, esa base, con la resurrección, se convierte en la base para la justificación. Aquí mismo hay un detalle importante que debemos nosotros considerar. Cristo tenía poder para resucitar él mismo. Óigalo bien, él mismo tenía poder para resucitar. ¿Y dónde lo dice? Lo dice en Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces los que le buscan 4 patas, 5 patas al gato, dicen que aquí hay una especie de suicidio, que el Señor va a la muerte, entrega su vida en la muerte para entonces después volverla a tomar. No es así, es sencillamente un encargo del Padre Celestial, quien era la única manera, tenía la única manera de redimirnos de nuestros pecados en la justificación, poniendo a su Hijo unigénito para que muriera por medio de nosotros. Sin embargo, vemos por los textos bíblicos que fue el Padre quien le resucitó de los muertos. Jesús lo había podido hacer. El Cristo de la gloria había podido volver a tomar su vida y volverla a poner, pero esperó el encargo del Padre. Romanos 6:4, Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios. Hechos 13:30, mas Dios le levantó de los muertos. Efesios 1:17 en adelante. Este sí lo quiero poner acá. Efesios 1:17 en adelante. Dice así el Señor: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. ¿De qué manera? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Este texto me parece de un valor inigualable, porque todo lo que hace Jesús de poner a sus pies toda potestad, todo principado, toda autoridad, lo que hace es que lo entrega a la iglesia. Esto a mí me parece vital para que usted y yo vivamos una vida de autoridad, una vida plena, una vida de búsqueda permanente de la santidad, porque esto es lo que nos ha entregado el Señor a nosotros los que creemos, a la iglesia del Señor, que no es un templo. El templo son ladrillos, varillas, hierro, ventanas, vidrio, madera, pero nosotros somos la iglesia del Señor. Y aquí en este texto de Efesios 1:22 lo encontramos al Señor entregando todo esto a la iglesia. Yo no sé si a usted a esto le produce felicidad, pero a mí me produce gran gozo saber que el Señor dio para nosotros esto. Ahora, el Padre levantó a su Hijo de los muertos, sellando así su obra y poniendo de esta manera su sello de aprobación sobre la redención que había realizado en la cruz del Calvario. ¿A favor de quién? De usted y yo, de los pecadores. Ahora, si Jesús no resucita, oiga bien, si Jesús no resucita, la obra del Espíritu Santo se hubiera detenido. El Espíritu Santo no hubiera podido venir. Así de grave es el asunto. Jesús dijo que Él les enviaría el Espíritu Santo una vez hubiera subido al Padre. El Señor se refería a su ascensión después de la resurrección. Por lo tanto, si Cristo no hubiera resucitado, tampoco habría ascendido al Padre
ni enviado al Espíritu Santo. La misión que en este tiempo cumple el Espíritu es doble, tal como lo explicó el Señor. En relación a los creyentes, el Espíritu Santo vino a ocupar su lugar en los corazones de los suyos, dándoles consuelo, enseñándoles, guiándoles, dando testimonio de Él y en resumidas cuentas, administrando la salvación. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, administra la salvación. En Juan 14:16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y en Juan 15:26, pero cuando venga el consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Si Cristo no hubiera resucitado, nada de esto hubiera podido ocurrir. Pero el Espíritu Santo también tendría un ministerio especial en relación con el mundo. Primero, convenciéndole del terrible pecado que habían cometido al crucificar a Jesús. Segundo, mostrando que la justicia de Dios había quedado satisfecha por medio del sacrificio de Cristo, razón por la cual el Padre lo resucita de los muertos para que vuelva a Él en gloria. Y tercero, convencerá al mundo de que en base a esa obra, Satanás ha perdido todo poder sobre el pecador que cree en Cristo. Ya nosotros no le pertenecemos a Satanás. Por la resurrección le pertenecemos a Cristo. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Tercero, la resurrección es la resurrección, la que convierte a Cristo en el primogénito de los muertos, y este aspecto es doctrina básica fundamental. La resurrección de Cristo traería la resurrección a todos los que creen en Él. Juan 11:25, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Notemos lo que Pablo dice respecto a esta resurrección en Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Lo que Pablo está diciendo es que la resurrección de Cristo sirve como fundamento para la resurrección de usted y yo. Esa es la base fundamental. Cristo resucitó de primero para que nosotros le sigamos después. En 2 ocasiones, Cristo es presentado como el primogénito de los muertos. En Colosenses 1:18 dice así el Señor, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Es lo que dice aquí el Señor. Pero también se nos dice que los creyentes en la manifestación del Señor seremos semejantes a Él. En 1 de Juan 3:2. Pablo indica también que este cuerpo de humillación será semejante al cuerpo de la gloria de Dios. En Filipenses 3:21. Así que, como hemos traído la imagen terrenal de Adán, traeremos también la imagen celestial de Cristo. Y usted encuentra esto en 1 Corintios 15:49. Y aquí tenemos que aclarar algo muy importante, mis hermanos y hermanas. Antes de la resurrección de Cristo, todo lo que hubo fue resucitaciones, es decir, restauraciones de cuerpos en estado anterior. En las 3 ocasiones en las que el Señor le devolvió la vida a personas como la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y a Lázaro, en estos casos no deben tomarse como resurrecciones, sino como resucitaciones, porque todas estas personas volvieron a la misma vida, con el mismo cuerpo, con los mismos problemas, con las mismas enfermedades y las mismas dificultades que cuando murieron. Pero la resurrección de Cristo trae un nuevo
cuerpo. Las personas lo podrán reconocer. Juan 20:20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Será un cuerpo en el cual podamos reconocernos. Todavía tenía las heridas infringidas por la resurrección, y es lo que permitió que ellos vieran. Ese cuerpo tenía la capacidad, aunque no la necesidad, de comer. Ya no vemos al Señor comiendo pescado. El cuerpo tenía carne y huesos para comprobar que Él no era solamente un espíritu que se manifestaba en forma visible. Y eso lo encontramos en Lucas 24:39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y también que podía ascender al cielo, como él lo demostró en Hechos 1:19. Voy terminando. La resurrección traerá, atención, la restauración de todas las cosas. La resurrección de Cristo demostró que la muerte fue vencida. Esta es quizá la consecuencia más importante que nosotros tenemos, pero no es la única. No debemos olvidar que la entrada del pecado al mundo no solo afectó a un hombre, sino afectó a toda la creación, como lo veremos a continuación en Génesis 3, 17 al 19. Génesis capítulo 3, 17 en adelante. Lo coloco en pantalla. Dice así: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será ¿quién? ¿Eva? No. ¿Adán? No. Toda la tierra por su causa. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora, con la resurrección, y esto es lo más importante, con la resurrección, cuando Cristo regrese, no solo va a levantar a los muertos, sino que habrá una regeneración total y completa de todo lo creado para Él. Romanos 8, 20 al 23. Romanos capítulo 8, verso 20 en adelante. Dice así el Señor: porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La resurrección traerá la restauración de todas las cosas. Ya no traerá cardos y espinos, ya no traerá desgracia, sudor, lágrimas, trabajo, sufrimiento, sino vendrá un tiempo de esperanza con el Señor. Ahora, segunda de Pedro 3:13 dice: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces la resurrección de Jesús es el fundamento por el cual podemos estar completamente seguros de que tanto nosotros como el mundo ha de ser totalmente renovado. Si Cristo no hubiera resucitado, toda esperanza de redención hubiera sido solamente una suposición, algo no definido, y todas las predicciones y anticipaciones de sus gloriosos resultados para el tiempo y la eternidad, para los hombres y los ángeles de todo rango y todo orden, resultarían falsas. 5. El Evangelio sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Algo que en el Antiguo Testamento no era conocido. Ahora la resurrección de Cristo es una evidencia de inmortalidad. Segunda Timoteo 1:10. Ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida de la inmortalidad
por el Evangelio. Poco se sabía sobre la resurrección en el Antiguo Testamento. A veces empleaban la idea de la resurrección para expresar una esperanza nacional en el renacimiento de la nación, como Ezequiel 37 con el valle de los huesos secos. Job fue uno de los pocos que se atrevió a manifestar la confianza en la resurrección cuando dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Una declaración más clara de resurrección la encontramos en el libro de Daniel. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aunque en muchas ocasiones los salmistas también expresaban con un total desconocimiento sobre la vida eterna, hablaron de la resurrección como el Salmo 6:4. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol ¿quién te alabará? Entonces, queridos, la resurrección de Cristo sacó a la luz una información que antes estaba velada. La resurrección convierte al Evangelio en un mensaje único. Mis hermanos, pensemos por un momento, ¿qué predicaríamos nosotros al salir a las calles si Cristo no hubiera resucitado? ¿Qué predicaríamos en los altares de nuestras iglesias si Cristo no hubiera resucitado? Pero ha resucitado. El Evangelio ofrece al mundo la esperanza única. Aquí radica la gran diferencia con otras ideologías y con religiones. Algunas ofrecen la triste esperanza de una vida miserable. Otros piensan en la reencarnación como el ciclo de la vida. Los humanistas sueñan con tomar el control de su propia evolución. Frente a todo esto, el Evangelio del Señor Jesucristo ofrece una única esperanza para el futuro en cuanto a lo individual, pero también en cuanto a lo universal. La importancia de la resurrección en estos días para la iglesia. Sin la resurrección de Cristo, la iglesia hubiera perdido toda credibilidad. El apóstol San Pablo describió perfectamente esta posibilidad. Primera a los Corintios 15:14. Primera carta a los Corintios 15:14. Dice así el Señor: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron con Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Alabado sea Cristo, alabado sea el Señor. Cristo ha resucitado. Esta es la importancia de la resurrección. Si Cristo realmente resucitó, estas personas eligieron el camino más noble y más correcto. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es un hecho. La iglesia del primer siglo se caracterizó por la predicación de la resurrección de Cristo. Fue esta predicación de la resurrección de Cristo la que contribuyó a que se expandiera rápido el cristianismo. ¿Qué importancia tiene la resurrección para nosotros como personas? Primero, su resurrección asegura y da visión de reino a su pueblo. Segundo, por cuanto Él vive, nosotros también viviremos. Y tercero, si Él hubiera permanecido bajo el poder de la muerte, no habría fuente de vida espiritual. Para los hombres, la vid estuviera muerta y nosotros los pámpanos
también estuviéramos muertos. Concluyo este sermón diciendo que la confesión de la resurrección es la base de nuestra salvación. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si Cristo no resucitó, vana es la fe y aún estáis en vuestros pecados. Por esta razón, la resurrección de Cristo nos permite enfrentar nuestro pasado. La resurrección de Cristo nos permite vivir de una forma diferente porque se nos da un poder permanente que antes no teníamos. El agente de nuestra transformación, el administrador de la salvación, como ya lo dije, y el único que nos da vida cada día es el precioso Espíritu Santo de Dios. Amado Dios y Padre Celestial, queremos darte a ti la gloria, queremos darte a ti la honra y la alabanza. Gracias, mi Rey, gracias, mi Señor, por este precioso privilegio de poder exaltar y bendecir tu nombre y decirte gracias porque has resucitado. El Rey de Gloria ha resucitado. Al Señor sea toda la gloria, al Señor sea toda la honra, al Señor sea toda la alabanza en Cristo Jesús. Señor, ministra nuestros corazones, que el que está triste en este momento pueda recibir esta palabra y pueda entender que toda tristeza será eliminada y el lugar a donde vamos será un lugar lleno de gozo, porque resucitaremos, porque mi Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Nosotros no moriremos eternamente y para siempre. Amado Dios, si alguien está enfermo en esta hora, con la noticia de la resurrección, reciba la sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor de la gloria, si alguien está perseguido en esta hora, se siente que está siendo atacado por el enemigo, que se levante en esta hora para que entienda que hay una resurrección de los muertos y que el enemigo quedó derrotado y quedó vencido con la resurrección del Señor Jesucristo. Señor, gracias, Dios eterno. Síguenos bendiciendo como iglesia. Sigue aumentando nuestra fe como iglesia. Síguenos llenando, Señor, de palabra y conocimiento todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Amén y amén.